Hola, buenos días, estudiante del noveno año. Hoy lunes 1 de febrero de 2021. Vamos a darle gracias a Dios Padre por ese día maravilloso que nos da inicio de semana, segundo mes, con la bendición de San Juan Bosco, y seguimos con la festividad de San José, esposo de la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos acompañe en este caminar, en este inicio de semana, en esta jornada de trabajo también. Y a nuestra Madre, la Virgen María, que sigue intercediendo por cada una de nuestras peticiones y nos acompañe en este caminar día a día y nos proteja con su sagrado manto. Amén. Una de las frases de San Juan Bosco para inicios de este mes de febrero: no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos. Hoy vamos a ver el tema el transporte. ¿Qué es el transporte? Obviamente es un medio de vinculación que realiza el ser humano o la consecuencia de poderse trasladar de un lugar a otro. Si podemos observar las imágenes, los medios de transporte, ¿cuáles son los más eficaces que la mayor parte de los seres humanos utilizan para proyectarse o trasladarse de un lugar a otro? Observamos en la primera imagen un tren, segunda un avión, en tercero un tren con lo que corresponde a la mercancía o los containers que llevan productos a otros países, y los camiones de refrigeración que lleva sobre todo los productos de primera clase, materia prima, y las embarcaciones, que también se está tornando obviamente uno de los medios de transporte para transportar cualquier tipo de producto, o obviamente la economía que siga creciendo en cualquier punto del país. Entonces, a partir de esto, el transporte como concepto se utiliza para describir al acto y la consecuencia de trasladarse de un lugar a otro, pero también nos permite ir nombrando aquellos artilugios o vehículos que sirven para el efecto hasta la actualidad. Y eso llevando a individuos, llevando mercancía y sobre todo desde un determinado sitio hasta el otro destino, de un lugar a otro. Entonces, esos son los medios. Si recordamos los medios de transporte de la época colonial a los medios de transporte actuales, han mejorado, han cambiado. Tecnológicamente han cambiado en todo aspecto, y eso nos lleva a visualizar cómo los medios de transporte van cambiando y actualizándose a la vez. Otro de los puntos que también vamos a desarrollar es el transporte en el Ecuador. Muchos decimos que el transporte en el Ecuador debe ser eficaz, pero también la ciudadanía debe cuidar esos medios de transporte de la cual nos trasladamos todos los seres humanos en cualquier ciudad del Ecuador. Por eso los medios que tenemos ahí en la imagen, obviamente tenemos una metrovía o un alimentador abasteciéndose de personal que necesita llegar a su destino. Obviamente un tren, el tren ecuatoriano, que ha sido éxito en un gobierno que también generó ingresos, ahora está totalmente solo, se ha apagado en ese sentido para que no tenga ese incremento de turismo. Y la tercera es el avión, que también es otro medio que también utilizamos para trasladarnos de un país a otro o interiormente. Y ahora otro de los medios también son las embarcaciones, de proyectarse en los containers qué producto quiere exportar o qué producto quiere extraer para que tenga en su propio país, para invertir. Entonces, a partir de estos transportes, siempre es una parte esencial de todo tipo de viajes, de las cuales algunas opciones
van incluyendo estos servicios colectivos, transportes privados, vehículos de alquiler, vuelos domésticos, buses públicos y ahora los botes, que es recomendable para muchos cuando hacemos turismo en la mayor parte, pero más en la zona de la sierra que utilizamos este transporte. Aquí todavía está en proyecto el río Guaya, tener esas embarcaciones de un lugar a otro, pero ya hay otro tipo de transporte que es aéreo, que están ya, la mayor parte está haciendo un beneficio. Veamos cómo avanza en los años con este nuevo transporte incluido para Guayaquil. Usted podría escoger utilizar solo un tipo de transporte o combinar varias opciones durante su viaje. ¿Sí? Uno toma la decisión cómo quiere transportarse para llegar a su propio destino, viajar sobre todo. Obviamente internamente en la ciudad está en esta metrovía, dentro de la ciudad. Pero si va a una provincia, ya eso ya corresponde a un medio de transporte ya público, que es la terminal terrestre. Asimismo que el tren, que fue un éxito en aquella época del economista Correa. Pues bien, seguimos avanzando. Otro de los temas que también impacta a la sociedad, que es el transporte público. El transporte de la cual muchos usuarios, muchos ecuatorianos se transportan para llegar a su destino, de trabajo, de estudio, de socializar, en fin, todos los aspectos que se considera un medio de transporte. Por eso es importante. A la vez puede ser privado, puede ser público, pero eso tiene una mayor trascendencia en cada uno de los medios de transporte de cualquier ciudad o de cualquier país. Obviamente nos llama la atención los medios de transporte ya públicos, que con nuevas tecnologías que han llegado al país, pero poco a poco. En otros países súper más desarrollados en todos estos aspectos de transportar a toda una ciudadanía. Se llama transporte privado a los servicios de transporte que pertenecen a empresas privadas o de cuenta propia se va con mucha diferencia el transporte público, porque este tiene ya un destino programado, es decir, que no está sujeto a rutas donde el usuario pueda seleccionar una parte del recorrido. Tampoco dispone de horarios. Por eso el transporte público ya está determinado su destino, dónde sale, hasta dónde finaliza, y el de retorno o de regreso tiene la misma secuencia. Entonces por eso se le hace factible a muchos ciudadanos cómo transportarse en la ciudad. Y de la misma manera así cuando quieren salir fuera de la ciudad. Pero ya cambia el servicio de transporte público, que la mayor parte lo utilizamos dentro de la ciudad. Ahora nos preguntamos aquí nosotros, ¿cuáles eran esos medios de transporte en la época colonial? Nos ponemos a pensar, ¿y cómo se trasladaban en aquella época? Si vemos la gráfica, sobre todo esos aspectos que nos lleva a la realidad de aquella época colonial. Obviamente esas carrozas fúnebres, yo le llamo así, carrozas, es la manera como se transportaban una familia, una persona, pero si vemos la gráfica de al lado, cómo eran los que no podían tener esas carrozas en aquellos tiempos. Ellos se trasladaban en esas carretas y obviamente el empuje que llevaba esa transportación, eran los caballos, eran bueyes en aquella época, pero era el transporte más lento por la cantidad de personal que tenían que trasladar, sin más aún si era del campo y trasladarlo a la ciudad. Y la parte de abajo ya es la época donde ya las clases sociales adquieren una carreta más amplia, que van cómodas, pero al frente un caballo que hace la fuerza que ejerce, mientras que el esclavo obviamente de las clases sociales de aquella época siempre fue marcando hasta la actualidad, y vemos esta realidad en todos los pueblos que han surgido. Por eso nos marca a cada uno la manera de la época colonial, que no fue fácil trasladarse en varios aspectos hasta llegar a sus propios destinos, y que tardaban días, semanas
para poder llegar a su destino. Incluso hasta meses, por ponerlo así, de esa misma manera. Por eso los medios de transporte de aquella época eran escasos. Existían las carretas, vehículos de dos ruedas. Ahí están las carretas de dos ruedas y techo de paja. Obviamente la que anda la señorita se alza y cuando llovía, entonces para permitirle no mojarse. Pero, y el techo es lo que a mayor parte iba cambiando con el tiempo, porque pasaron a ser de cuero de vaca, tiradas por bueyes y el viaje en carreta, y era muy lento e incómodo. Esas mismas diligencias o galeras, las cuales eran un poco más cómodas, eran más tiradas por caballos. Y eso es lo que nos lleva a ver la misma realidad aquella época colonial con la época actual. Cómo fue desarrollándose todos estos medios de transporte para una gran población hasta la actualidad, que nos lleva a cada uno a ver la misma realidad de todos. Bien, nos despedimos el día de hoy y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos.